En El Conquistador Valdivia presentamos Menopower. Desvelamos mitos del periodo del climaterio y hablamos con altura de miras con grandes profesionales y personas que nos inspiran. Menopower. Conduce la Head Coach Isabel Mosqueira. Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos acá en Menopower. ¿Nos encuentras dónde? Menopower.cl. Y por supuesto, este programa llega a ustedes gracias a la agencia de viajes La Nefertiti. Bueno, estuve hablando con Gillian Hosny, quien es la persona que te lleva y te trae a Egipto. Yo me imagino navegando en el Nilo, me imagino en los museos. ¿Y por qué no decirlo comiendo algo rico? ¿Te gusta la comida árabe o no? Me encanta. ¿Te encanta? ¿Qué es lo que te gusta de la comida árabe? Me gustan los condimentos de la comida árabe y la sazón de la comida árabe fundamentalmente. ¿Hay algún plato que te guste en forma especial? Las hojitas de parra. ¡Ay, te gustan! Me ¡Qué encanta. rica, exquisita! Imagínate en el Nilo comiendo hojitas de parra. ¿Qué mejor? ¡Ay, qué rico! Yo me imagino en el Nilo comiendo pan árabe, con yogur natural, que allá se llama laban, por supuesto, y con especies, que eso se llama za'atar, y con un rico chai, un rico té árabe. Qué Yo me imagino, tipo Cleopatra. Por supuesto, todo eso puede ser realidad si usted se contacta con Gillian Hosny, porque los viajes para el 2026 ya fueron, se cerraron, y recién nos quedan 3 tours para el 2027 y después ya se cierra. Wow. Claro, lo que pasa es que son tours personalizados, te van a buscar y a dejar, te hacen todos los gustos, o sea, en realidad uno llega a Egipto tipo faraón o faraona. ¿Te imaginas o no? Sí, me lo imagino. ¡Ay, qué lindo! Ir a conocer el museo. ¿Te imaginas el museo más grande del mundo? Sí, pues se inauguró el año, no sé si este año o el año pasado. El año pasado, hace poquito, yo miraba las imágenes y yo decía, yo voy a estar ahí, yo quiero estar allí. Oye, y por supuesto, gracias a Surmetimagen, surmetimagen.cl, que es un centro acreditado por la Superintendencia de Salud, que es un centro de mediana complejidad. Tú encuentras exámenes, procedimientos, encuentras todo en la página web. Puedes agendar tu hora donde en surmetimagen.cl y no puedes dormir. Estás subiendo de peso y no sabes por qué. Te hiciste tu chequeo médico, porque el del año pasado ya no sirve. Todos los años hay que hacerlo. Entonces anda a donde el doctor Moya, Maipú 125, tercer piso. Él te va a atender en forma personalizada o puedes llamar al más 63 2 29 98 40, doctor Jorge Moya. Hoy nos acompaña. Mi nombre es Hernán Toledo, me podrán recordar de programas anteriores y también si buscan en menopower.cl me pueden ubicar ahí, y también trabajo en Clínica Costanera de Valdivia y en el Hospital Regional de Valdivia. De profesión médico, ya sabemos, nuestro urólogo estrella, digo yo, porque además eres joven y tienes esa posibilidad, encuentro yo, de la mediana edad. ¿Por qué te lo digo? De comprender lo que viene en cuanto a medicina, comprenderlo rápido y querer actualizarse y querer hacer montones de cosas, pero que también tienes en tu espalda experiencia. Bueno, estudiaste en la Universidad Católica, nos contabas, posteriormente en Valdivia, ¿no? Sí. Donde te especializaste y decidiste y te conquistó Valdivia. Así es, pues ya llevo casi 11 años en Valdivia. Oye, y en cuanto a todo lo que tiene que ver con la urología, hablemos un poco sobre la importancia de la urología en mujeres de 40 años y más. ¿Y por qué lo digo así? Porque siempre la urología es importante y no significa que si eres más joven no tengas que ir al urólogo. Pero como estamos centradas en perimenopausia y en la menopausia, nos vamos a enfocar en esto. Porque de repente las mujeres sentimos que el urólogo es solo para los hombres y que el ginecólogo, ¿te das cuenta?, es solo para las mujeres. Exacto. Entonces, ahí hay un mito, porque el urólogo no es solamente una especialidad que vea a hombres. ¿Y por qué? A ver, aclaremos un poco este concepto.
Es que, bueno, clásicamente y socialmente se cree que el urólogo es solo para hombres, pero nosotros vemos también patologías oncológicas, quiere decir enfermedades como cáncer, que vienen en el riñón, la vejiga y que tanto hombres y mujeres tienen, cálculos renales también, incontinencia en hombres y en mujeres. Y también muchas patologías que tienen que ver con la perimenopausia, como son las infecciones a repetición, vemos también prolapso, incontinencia, como dije recién, la vemos también, y también algunos síntomas que son un poquito en comunes con los ginecólogos, que son todos estos síntomas del síndrome urogenital de la menopausia. Oye, y hablando de eso, cuando uno dice, no, pero el urólogo no es para mí, ¿por qué el doctor Moya me dijo que vaya al urólogo? ¿Se habrá equivocado? Oye, pero presta atención, ¿por qué yo le estoy diciendo que no se equivoca si su médico le dice vaya donde el doctor Toledo con una especialidad de urología? Porque la vejiga, los riñones, la uretra y todo el sistema urinario también son parte fundamental de la salud femenina. Exacto, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que en la pelvis conviven de gran medida 3 órganos principalmente, el intestino, el recto, ¿cierto? El útero y el cuello de la vagina y también la vagina, ¿cierto? Y la vejiga. Entonces, todas estas cosas se alteran también en la perimenopausia. Oye, pero qué interesante lo que tú dijiste, porque claro, nosotros decimos ya la pelvis, el útero, ya empezamos a hablar con un lenguaje más femenino y así decimos, pucha, era un mito lo que yo creía, porque las cifras en Chile, según la Fundación Celo, así lo avala, porque el 25% de las mujeres mayores de 40 años sufre incontinencia urinaria, un 25%. Yo me refiero a mujeres que lo han declarado en consulta médica, después de haber normalizado la incontinencia urinaria. Exacto. Bueno, en general las estadísticas que existen de nuestro país propiamente tal, porque las estadísticas que tenemos son más del extranjero, en nuestro país hay distintas estadísticas y depende si le preguntaron a las personas, a las mujeres le preguntaron si perdían orina o no, o llenaron un cuestionario. Y en general las que llenaban un cuestionario, la magnitud de la incontinencia era mucho mayor, o sea, había más mujeres con incontinencia. Entonces estamos hablando de perder desde gotitas hasta perder chorros de orina y tener que cambiarse ropa o tener que usar toallitas o incluso hasta pañales. Hernán, lo que tú estás diciendo es, pero, ¿sabes? Cuando te llega algo como anillo al dedo, es así. Porque cuando yo doy las charlas y estoy con grupos de mujeres, a mí me pasa que hacemos el test de ¿en qué nivel de la perimenopausia estás? Y allí hay 2 o 3 preguntas que están referidas mañosamente a la incontinencia urinaria, porque te dicen, ¿tienes incontinencia urinaria? Y todos contestan que no. Pero cuando te dicen, oye, estás desprendiendo gotitas de orina, entonces, o al estornudar, o al hacer ejercicios, al reírte mucho, entonces allí cambia. Porque tú dices, ay, sí, en realidad, ¿estás usando protectores? Y si usas, ¿qué protectores usas? Y nadie lo relaciona, ¿por qué estoy usando protectores? ¿Te fijas? Entonces, ahí también hay un concepto que uno va viendo, que a la gente le es más fácil, a nuestras mujeres, ponerlos tal vez en un test que conversarlo abiertamente en grupos. Exacto, porque ahí existen 2 factores. Uno que puede ser como la vergüenza de tener que conversarlo con otras personas, pensando, y también la normalización de esto, porque a veces, ¿qué se dice? Que, bueno, si yo tuve, no sé, pues 2, 3 hijos, en algún momento es normal que yo pierda al reírme, pipí, que pierda orina al reírme. Y la verdad es que no es normal. Es algo que pudiese ser esperable, pero eso no quiere decir que sea normal. Bueno, entre los 40 y 65 años, el cuerpo femenino atraviesa muchos cambios. Leisa Mosconi, que es una neurocientífica que a mí me gusta mucho, ella plantea bajo una casuística bastante grande de mujeres a nivel mundial, donde se estudian mujeres entre 40 y 65 años. Pero y después ella amplió este estudio, que lo publicaron en el 2022. Me encanta, porque muestra a través de estudios tomográficos cómo el cerebro de la mujer cambia en perimenopausia, de frentón, cómo cambia en menopausia ya, y cómo el cerebro ya con la caída de muchas hormonas, no son solamente los estrógenos que siempre mencionamos, esto ya va cambiando además toda la estructura y las funciones corporales.
Exacto, porque así como los estrógenos tienen una función sobre la salud ósea, salud cardiovascular, también sobre la salud pélvica, también como inciden sobre si hay o no más infecciones urinarias, también tienen efectos sobre el cerebro. Pero en cuanto a las infecciones urinarias y en cuanto a todo lo que tiene que ver con la urología, dentro de las publicaciones que nos da esta neurocientífica, a mí me llamó la atención la siguiente. Esta es una pesquisa a nivel mundial, ¿ah? El 1,5 veces, ya 1,5 veces de 10 mujeres, de esas 10 mujeres, 7 u 8 van a tener incontinencia urinaria, leve o muy avanzada. Sí, ¿por qué nos vamos al polo? Y ella explica, por todo lo que habíamos hablado, hormonalmente hablando, por este cambio que hay en nuestro cerebro, pero si es leve y no la trataste y lo normalizaste durante años y llegas tarde, ahí ya no es leve, ya es grave. Cuéntanos un poquitito, ¿cuál es tu día a día en lo cotidiano en la consulta o en el hospital? Bueno, en el hospital específicamente tengo un día de policlínico, como le llamamos, en que veo pacientes que cursan con este tipo de enfermedades o este tipo de condiciones, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que vemos habitualmente? Que efectivamente, como dices tú, o sea, son mujeres que han estado perdiendo mucho tiempo y que cuando ya llegan a un control con la matrona y empiezan a exponer estas situaciones, ¿cierto? Se ve que a veces tienen no solo la incontinencia, sino también tienen algunos síntomas sexuales o tienen ardor al orinar y que en gran medida o una parte importante de estos son producidos por la baja de los estrógenos vaginales. Entonces, se ve que el hecho de que haya infecciones a repetición puede tener que ver en alguna medida con el hecho de que hay menos estrógenos en la vagina, ¿cierto? También el ardor al tener actividad sexual o dolor ya francamente al tener actividad sexual también se relaciona con esto mismo. Entonces, es súper importante que se consulte precozmente porque ya son más sujetos a que los estrógenos vaginales o locales tengan mejor efecto y estos síntomas mermen o disminuyan significativamente. Oye, y en cuanto a la casuística, para que vayamos desmitificando conceptos que todos creíamos, dentro de esta gran abanico que tiene la urología, yo me imagino que igual trabajas de la mano con otros especialistas, como el ginecólogo, porque muchas personas creen, por ejemplo, que por cistitis repetidas, por infecciones urinarias, por uretritis, por incontinencia, prolapsos de vejiga hiperactiva, tienen que ir al ginecólogo. Entonces, es allí donde de repente existe la dicotomía. ¿Pero por qué no me ve el ginecólogo esto? Y probablemente esa mujer que va al ginecólogo sea derivada al urólogo. Así es, pues en algunos casos, como por ejemplo muchos de los que nombraste, la vejiga hiperactiva, que es cuando la vejiga se contrae cuando no le corresponde un poco y yo tengo que ir muy apurado al baño o tengo que ir muy seguido al baño, ¿cierto? Que es algo que se van dando cuenta las mujeres que empieza a aparecer y en algunas incluso pasa mucho antes. Entre otras cosas, como por ejemplo la cistitis o infecciones urinarias a repetición, sí son sujetos del urólogo, pero hay áreas muy comunes. O sea, esto es un área que comulgan los ginecólogos con los urólogos, pero también hay otras especialidades que también influyen en los cambios de la perimenopausia. O sea, por ejemplo, las incontinencias no es solo operar, también tenemos que pensar en que hay mujeres que no van a necesitar cirugía y que habiendo pasado por kinesioterapia de piso pélvico, ¿cierto? Con eso van a andar bien, incluso no van a mojarse o van a estar en condiciones de mejoría de su calidad de vida. Y también otros profesionales como son, por ejemplo, el abordaje psicológico, sí, ya es súper importante, el abordaje también del punto de vista coloproctológico, que era lo que te comentaba al principio, porque estos tres órganos que conviven en la pelvis también es importante revisarlo, porque así, por ejemplo, cuando hay mujeres que tienen constipación crónica, eso quiere decir que no pueden hacer deposición o hacer caquita, ¿cierto?, todos los días o les cuesta, eso también influye en el resto de los órganos de la pelvis, en sentir dolor, en sentir hinchazón o plenitud de la pelvis también. Porque además te sientes intoxicada. Porque fíjate que acá hagamos el recuadro, por ejemplo, la cistitis influye en la vejiga, ¿o no? ¿O compromete la vejiga? Sí, cuando hablamos de cistitis es como un término más genérico. Dentro de ese podríamos incorporar las infecciones de orina, ¿cierto? ¿Ya? Porque cistitis es como la sensación de que tengo este dolor, ¿cierto? Sí. Pero hay dolores que ocurren sin tener una infección. Entonces ahí hay que investigar otras causas del dolor. Ah, claro, pero generalmente la cistitis está asociada, o por lo menos
en nosotros las mujeres, ¿tienen cistitis? Ah, vejiga. ¿Sí o no? Sí, Es sí, que, eso se hace ese paralelo. y ahí es importante lo que tú estás diciendo. Por eso es que el urólogo es fundamental. ¿Por qué? Porque si estás con cistitis, no esperes, porque además es súper doloroso. Así es. Ay, cuéntenme, ¿cuántas de ustedes que nos están escuchando, queridas amigas, han tenido cistitis en su vida o conocen a alguien? Yo creo que a todas les ha sucedido de alguna u otra manera. La uretritis compromete la uretra, ¿no? Así es. ¿Qué es? La uretritis es el dolor, se manifiesta por dolor, ¿cierto? ¿Ya? Por dolor al orinar, dolor a la salida de la orina. Y esa uretritis puede tener que ver en algunos casos con infección de transmisión sexual, pero en otros casos, como es la perimenopausia, tiene que ver en alguna medida con la baja de los estrógenos. Entonces, eso se llama síndrome genital uretral de la perimenopausia. Y una de las patologías que se ven mucho en embarazo, pero que curiosamente la Isa Mosconi lo documenta, son las pielonefritis, que se ven mucho en los embarazos, especialmente cuando se agravan y te vas a embarazo patológico y qué sé yo, pero ella lo data como con esta caída hormonal. Hay muchas mujeres que debutan con muchas pielonefritis que comprometen el riñón. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? O sea, partiendo del punto de vista que hay más infecciones a repetición, ¿cierto? Como le decía, la baja de los estrógenos es un factor, porque es un factor en sí mismo, porque los estrógenos producen más azúcares en la vagina y eso hace que los lactobacilos proliferen, y los lactobacilos son importantes para prevenir las infecciones. Entonces, teniendo más infecciones, también nos exponemos más riesgos de infecciones urinarias altas o pielonefritis, como dijiste tú. Y también hay que considerar que gran parte de nuestra población, estoy hablando de la población chilena, y también a nivel mundial, hay más enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes. Y la diabetes, cuando está mal controlada, nos predispone a infecciones que son más severas que el resto de la población. Mire, justo venía esto, ¿ah? Claro, porque la mayoría de las mujeres está debutando con mucha diabetes, sobre todo por lo que ya hablamos y por todos los cambios metabólicos que hay, con resistencias a la insulina, prediabéticas, etcétera. Y dicen, pero yo nunca tenía ninguna infección urinaria, ¿qué es esto? Y empiezan a debutar. Por eso se data en este informe, que es tan bueno, cuando habla de la nueva mujer, la nueva mirada. Entonces, amigarte con el urólogo y también ver que las infecciones urinarias son muy frecuentes en las mujeres, pero que también estas comprometen el ano, podrían comprometer también la uretra, los cambios hormonales, si estos no son atendidos a tiempo. Pregunto, una mujer que no quiere tener terapia de reemplazo hormonal por desconocimiento, porque ya sabemos lo que pasó con toda esta antipublicidad de la terapia de reemplazo hormonal, que quiero aclarar, lo hemos conversado millones de veces, no es para todas y no es algo estándar, pero sí lo necesitamos, y el médico te va a decir cómo, cuándo, dónde, y lo que le viene a tu amiga o a tu hermana o al cercano, no necesariamente va a venir contigo, y ahí tenemos que consensuar, pero está datado que las mujeres que no tienen terapia de reemplazo hormonal y que pueden tenerla, sufren más de problemas que ya que estábamos hablando, y que tienen que ver con la parte urológica. Exacto, y de hecho en la actualidad han salido muchas declaraciones de las sociedades oncológicas respecto al cáncer de mama, por ejemplo, o al cáncer cervicuterino y el uso de estrógenos, ¿ya? Sobre todo respecto al cáncer de mama, que el uso de estrógenos vaginales es seguro. Incluso en mujeres que están cursando un tratamiento de cáncer de mama activo. Entonces, como dices tú, hay distintas vías de tratamiento y de cierta manera de suplementación de las hormonas. Pueden ser orales, pero lo que le funciona a una persona no necesariamente es para otra persona, porque no todas tienen los mismos síntomas. Entonces, no todas necesitan las mismas vías de administración. Dentro del levantamiento el otro día hicimos una pregunta interna con muchas mujeres, ¿Ya? y me decían, el prolapso es un tema que tienen que tratar con el urólogo. Entonces, cuéntanos a grandes rasgos, porque otro día vamos a profundizar, porque es un temazo. Pero muchas mujeres quieren saber qué es el prolapso y si hay buenas noticias para las mujeres que lo sufren, porque es muy doloroso. Bueno, el prolapso, como términos generales, involucra varios tipos de prolapso. O sea, ¿qué quiere decir un prolapso? Es que salga algo de la cavidad vaginal que
pierde su sitio de cierta manera de referencia, como por ejemplo puede haber prolapso de la vejiga, puede haber prolapso del cuello del útero o del útero, ¿cierto? Y puede haber prolapso rectal, ¿ya? Entonces, cada uno se trata de manera distinta, hay distintos tipos de cirugía, pero incluso cuando son leves, también la kinesiología de piso pélvico tiene mucha evidencia al respecto. Entonces funciona mucho y puede ser una buena forma de prevenir prolapso posterior. Claro. Es que eso a mí me gusta que tú lo estés mencionando bastante, la prevención. ¿Por qué trabajar con un equipo donde están todos en común acuerdo? Donde el médico te llama el doctor Moya y te dice, doctor Hernán, te estoy derivando un paciente, o la orden viene y tú ya sabes con tu equipo con quién derivarlo, y si es ya más grave, a pabellón, pero se descarta todo lo demás, ¿no? Exacto. Se descarta todo lo demás. Oye, pero para descartar estos mitos y los miedos, nos vamos donde el doctor Moya, Maipú 125, tercer piso, más 63 2 29 98 40. Y nos dio nuestra orden médica y nos vamos a la clínica costanera con el doctor Hernán Toledo, quien es urólogo. Y voy asustada porque nunca fue un urólogo. ¿Cómo es un examen de rutina? Dentro de lo que nos puedas explicar. Para que usted piense que va a ir y se puede ir a trabajar, puede hacer su día normal, todos conocemos que somos multifacéticas, entonces para que se quede más tranquila, destapemos un poco la consulta. Por supuesto. Mira, habitualmente cuando llegan a consultar, de hecho hoy día tuve un par de pacientes que consultaban exactamente por esto. Una de ellas me consultaba por infecciones a repetición, y cuando son por infecciones a repetición uno suele hacer preguntas súper estándar, o sea, en el sentido de cuánta agua toman al día, porque eso influye en las infecciones a repetición. También cuándo fue la última vez que tuvieron una infección, si tienen los cultivos, ¿cierto? Que me tienen que traer los cultivos, y les pido una ecografía para ver si es que les queda orina en la vejiga o tienen alguna malformación anatómica que fomente que hagan más infecciones. Ah, mira, ya. Y también abordamos el tema de la constipación crónica, lo que te decía hace poquito. Entonces, ¿cuál es su tránsito intestinal normal? Porque eso sí influye también en las infecciones a repetición, entonces también es algo que evaluamos. Y a la vez, cuando, por ejemplo, consultan por incontinencia, también es importante que vemos factores anatómicos. Eso quiere decir que al examen, ¿cierto? En algunas ocasiones, y como es la primera vez, usualmente llegan con la vejiga vacía, pero las oportunidades posteriores las examino con la vejiga llena para ver si pierden al toser o al hacer fuerza con la guatita. Y también ahí mismo vemos si es que tienen o no prolapso y de qué tipo es. Y hay algunos que los tratamos los urólogos y otros que los tratan los ginecólogos o ginecólogas, y también otros que los tratan los coloproctólogos. Ahora, tenemos algunas pruebas complementarias. Yo me imagino ecografías, análisis de laboratorio. ¿Qué sería lo típico? Como una checklist. Sí, lo típico sería pedir exámenes de orina, ¿cierto? Un examen de orina en que se ven las células de la orina, y otro examen de orina en que se ven si hay bacterias o no. ¿Ya? Junto con eso, también pensar si es que la paciente es o no diabética. Claro. Pensar cómo está compensada su diabetes, también es súper importante. Y también en el caso de que pensemos que hay alguna alteración de la vejiga, lo que comentaba recién, hacer una ecografía y ver cómo vacía su vejiga. Eso es hacer una ecografía antes y después de que haga pipí. Bueno, importante, no es invasivo. Porque en el fondo de todo lo que tú mencionaste es súper clave, prevenir, porque todo lo que se descubre a tiempo tiene buen futuro, y cuando descubrimos tarde no solamente implica tu vida, en muchos casos tu calidad de vida, sino la de tu familia también, ¿ah? Exacto. Oye, Hernán, ¿y si jugamos un ratito? Mito o realidad. Acuérdate, la dinámica es como tan rápido, en 5 segundos ya. Si tengo infección urinaria frecuente, ¿es normal a mi edad? O sea, si estoy en perimenopausia y menopausia, ¿es normal que tenga infecciones urinarias? ¿Mito o realidad? Mito, nunca es normal tener infecciones. Sobre todo infecciones es esperable, es más frecuente en mujeres, pero no es algo normal. ¿La incontinencia es parte inevitable de envejecer? ¿Mito o realidad? Mito. ¿Por qué? Porque es algo que ocurre. Ocurre por los partos, también por la cesárea, ocurre por el avance y la pérdida de los estrógenos, pero no es algo normal. Perder orina nunca es normal. ¿Mito o realidad? Una mujer que nunca ha tenido un parto, ¿es imposible que sufra de incontinencia urinaria? Mito, absolutamente mito. Mira la cámara, porque es súper importante. Tiene menos riesgo, pero eso no quiere decir que no pueda ocurrirle. ¿Por qué? Porque sufre los mismos cambios hormonales que el resto de las mujeres.
El examen urológico es doloroso, tengo que pedir licencia, no me puedo ir a trabajar o puedo hacer mi vida normal. Puedo hacer mi vida normal. Ah, perfecto. Súper importante eso. Usted va, se hace su examen y cuando uno llama a la consulta también te dan el protocolo, por ejemplo, venga con la vejiga llena. ¿Te dan esos datos o después de la consulta, al haber una segunda consulta, ahí te dan esa información? Al haber una segunda consulta, habitualmente les pido que, cuando es la causa de incontinencia, les pido que vayan con la vejiga llena. Porque si no es la causa, la verdad es que no tiene mucho sentido preguntarle, mucho sentido pedirles eso si es que no es la causa principal de la consulta, a pesar de que sí es algo que siempre exploramos en la consulta. Si me opero de prolapso, ¿ya no hay solución? ¿En qué sentido? Ya, súper. Si tengo un prolapso leve, por ejemplo, me tengo que operar, ya no tengo solución, o sea, sí o sí me tengo que ir a pabellón. ¿Mito o realidad? Mito, ¿Por porque qué? siempre que tenemos alguna de las patologías del piso pélvico, tenemos que pasar por tratamientos menos invasivos, como por ejemplo la kinesioterapia de piso pélvico que comentábamos, y eso puede hacer regresarlo, y junto también con, en algunos casos, con suplementar los estrógenos vaginales, va a ser suficiente. Y no van a necesitar cirugía. Y en otros casos hay otros tratamientos que son los pesarios, ¿cierto? Que habitualmente se ocupan para las mujeres que no quieren operarse o que por las distintas enfermedades no pudiesen acceder a pabellón. ¿Mito o realidad? Solo debo consultar cuando el dolor ya no me deja dormir. No, pero es mito, porque si Claro. tengo dolor tengo que consultar. ¿Dónde? En Clínica Costanera con el doctor Toledo. Ah, perfecto. Especialidad urología. Un número del 1 al 3. 3. 3, vamos a ver el 3 y dice lo siguiente. Danos un caso de una mujer que tenga incontinencia urinaria y cómo fue el proceso en caso de pabellón y por qué tuvo que llegar a pabellón. Ya, y esto es súper importante, este número 3, porque se está hablando de que llegar tarde siempre llegar tarde. Exacto. Bueno, un caso típico que de hecho vi hoy día en el policlínico, esto es más referido como al tema de la incontinencia por vejiga hiperactiva. ¿Ya? En este caso nosotros tratamos con medicamentos inicialmente, la paciente fue a kinesioterapia, todavía persistía con incontinencia, ninguna de las dos le funcionó por completo, entonces y avanzamos poniéndole Botox a la vejiga, pinchando la vejiga con Botox, así como la gente se pincha Botox aquí en el entrecejo, ¿cierto? Para que no se formen arrugas, también podemos pinchar Botox a la vejiga para evitar que se contraiga así a cada rato. Ah, no, esto es que no, agendado, esto tiene que ser un programón. No, me dejaste para adentro. Sí, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? ¿Qué cambia allá adentro? Que cambia la señalización de la vejiga, o sea, lo que evita el Botox es que a cada rato, de cierta manera, los nervios que están encargados de decirle a la vejiga que se contraiga, le estén diciendo a cada rato que se contraiga. Los bloquea un poco. Y eso hace que podamos aguantar más orina, que también es un problema eso, lo que decía yo de ir a cada rato al baño y no tener estas pérdidas de orina en ocasiones, que es porque no alcanzo a llegar al baño porque tengo que ir a prueba y pierdo orina. Oye, pero es fantástico, una tremenda solución. No, es que Hernán, tenemos que hacer una cápsula de eso y contarle a las mujeres esta tremenda solución. Ya, y si allí ya no encontramos solución. Si el Botox no funcionara, ahí hay otra alternativa que es, y que en la actualidad no está disponible en nuestra región, pero espero que en el pronto tiempo esté disponible, es poner un estimulador en el sacro, ¿ya? Donde van los nerviositos que van hacia la vejiga, para interrumpir esta señalización anómala, o sea, está como cables pelados que de cierta manera le dicen, que la vejiga le dice al cerebro que tengo que ir al baño. Actúa. Entonces, actúa de esa manera, y eso es un implante. Y ya cuando nada de eso funciona, ya estamos en palabras mayores y se hace una intervención en que se amplía la vejiga. Y lo que más tratamos nosotros en la actualidad de neurología es dejar esta cirugía como para el final de los tratamientos. Y gran parte de las pacientes va a responder o al Botox o a la estimulación de los nervios sacros. Pero qué maravillosa noticia. ¿Y qué soluciones nos darías? Ya, por ejemplo, cambiar de base el estilo de vida. Sí, exacto. No pujar tanto para ir al baño. Sí, claro, algo común y que si tú te das cuenta hay muchas publicidades en relación a que las mujeres están con constipación, que se normaliza. ¿Qué otros cambios de estilo tú nos sugieres, Hernán? O sea, dentro de lo que está sociabilizado como normal. Exacto, es que actualmente en nuestra sociedad está muy normalizado como este tipo de
comer ciertas cosas que no son naturales, ¿cierto? Como cosas muy procesadas, que a la larga influyen mucho en nuestro tránsito intestinal y también influyen en que tomemos menos agua. Por ejemplo, la gente toma mucha bebida, ¿cierto? Sí. O jugos procesados, que a la larga finalmente también nos pueden hacer ir más seguido al baño. Porque tienen irritantes en la vejiga. Entonces, parte fundamental de esto es principalmente volver a educar qué cosas yo ingiero, ya sea como por ejemplo ají. La gente que es muy buena para el ají le va a dar ganas más de ir al baño. ¿El ají? Sí, porque el ají se elimina por la orina y por las deposiciones. O sea que los tailandeses que están acostumbrados, al curry, por eso que son flaquitos. O los indios que están acostumbrados, por eso que son flaquitos. También yo me imagino que la rehabilitación de piso pélvico, fundamental. Por supuesto es fundamental, porque dentro de la rehabilitación de piso pélvico también se involucra la reeducación pelviperineal, y que dentro de eso está la reeducación de los hábitos. Y además de eso, se hace un tratamiento dentro de la kinesioterapia que se llama neuromodulación del nervio tibial posterior, que es un nervio que está acá atrás del maleolo, que es aquí en el tobillo, ¿cierto? Que sube esta electricidad de cierta manera e interrumpe la señalización de la vejiga hacia el cerebro, para que la vejiga no le esté diciendo a cada rato al cerebro, anda al baño. Y estrógeno local en caso de que se necesite, y todo como tipo recetas cheque. O sea, cada cuerpo, cada persona, cada diagnóstico es diferente. Exacto. Por supuesto. Y la medicación, no compartirnos los medicamentos, ¿no? Nunca es bueno compartir medicamentos, porque, como dijiste tú hace un ratito, ¿cierto? Lo que le sirve a una amiga no necesariamente le sirve a otra. Y además las causas subyacentes, o sea, lo que de verdad está causando el problema, a veces no es igual. Claro. Porque no tienen las mismas enfermedades. Algunas han tenido accidentes cerebrovasculares, han tenido infartos, han tenido otras enfermedades. Claro. Entonces, no necesariamente la misma solución es igual para todas. Y contarle todo, todo. Cuando yo me refiero a todo. Cuando te haces la ficha médica, no te olvides de las enfermedades de la abuelita, de la mamá, de todo, porque todo es histórico, tiene mucho que ver. Exacto. Yo la última vez que fui al médico se me olvidó un detalle muy importante y no menor. Y en una comida el otro día con mi familia, mi prima me dice, oye, pero ¿tú te acuerdas de tal cosa? Que mi abuela falleció de cáncer. Y yo decía, ¿y tú lo dijiste? Y yo dije, no lo dije. Pero ¿cómo se te va a olvidar eso tan importante? Entonces, cuando vayamos al médico, todo, un libro abierto, porque así también la genética juega un rol, y también podemos prevenir y podemos también cambiar estos estilos de vida que son tan importantes. Exacto. Ahora, ¿qué mensaje tú le darías a todas aquellas mujeres quienes están escuchando en su auto, en su oficina, quienes nos ven en la web, quienes nos ven en un canal de YouTube, quienes nos escuchan en diferentes radios, quienes nos ven por televisión, por supuesto, y quienes están atentas y quieren que su vida sea mejor? La cámara toda tuya. Maravilloso. Lo que yo les digo siempre, nunca es normal perder orina, sentir dolor al tener relaciones sexuales, sentir dolor al orinar. No es normal a ninguna edad. No es normal tener infecciones a repetición, no es normal sentir un peso en la vagina. Entonces, ante todas estas cosas, consulten, siempre consulten, aunque crean que pueda ser mínimo esto, siempre es importante consultar. Porque la urología también es parte de la salud femenina entre los 40 y 65 años o más. Todo cambia, tu mente, tu cuerpo, todo. Pero este cambiar no significa resignarnos, por supuesto. Hoy tenemos que estar mejor que nunca, más lindas, sentirnos mejor y poder no levantarte de 3 a 5 veces al baño como mínimo y no dormir bien. Eso no es calidad de vida. Reírte y juntar las piernas porque no quieres que se te desprenda nada por allí, tampoco es calidad de vida. Tener dentro de tu presupuesto los protectores que los compras en la farmacia, en el supermercado, porque se te caen las gotitas de orina cuando trotas o haces ejercicio o haces fuerza. Eso no es calidad de vida. Viajar sin miedo, basta. Tienes que ir al urólogo, y a nuestro urólogo lo encontramos en Clínica Costanera de Valdivia y también en el Hospital Regional de Valdivia para los pacientes que son FONAS. Y por supuesto, este programa llega a ustedes gracias a la Global Coaching Federation, quienes tienen su sede en Estados Unidos para que te acredites a nivel mundial. Gracias al doctor Jorge Moya, Maipú 125, tercer piso. Gracias a Surmetimagen, surmetimagen.cl, y gracias a la agencia de viajes La Nefertitis, @La Nefertitis. Esto es Menopower.
ciencia con ciencia al cuidado de su salud. A continuación, vamos a una pausa. Hemos presentado Menopower en El Conquistador Valdivia. Hemos hablado del período del climaterio. Desvelamos mitos y conversamos con altura de miras con grandes profesionales y personas que nos inspiran. Condujo este espacio la Health Coach Isabel Mosqueira. ¿Quieres saber más sobre Menopower? Visita menopower.cl.